Hay muchas maneras de leer la Biblia y ninguna es mejor que otra. La más obvia quizás es empezar por la primera página, por el Génesis, pero también he escuchado a mucha gente, principalmente a cristianos, que sugieren empezar por los Evangelios, porque son los libros que se centran en la vida de Jesús. Puedes optar también por el orden de composición, lo que te llevaría a leer primero las piezas más antiguas, como Amós o Isaías. Y puedes leerla también, ¿por qué no?, de acuerdo a tu horóscopo. Así que aquí te dejo mi humilde propuesta de qué libro de la Biblia deberías leer según tu signo del zodíaco. Empezamos por Aries, impulsivos, valientes y guerreros. Tu libro ideal es sin duda alguna Josué. Este libro lo puedes encontrar el primero en la sección de libros históricos de la Biblia, aunque esto no quiere decir que narre una historia real. Forma parte más bien del mito nacional de Israel. El libro de Josué narra cómo el pueblo israelita, después de haber huido de Egipto y de haber estado 40 años vagando por el desierto, por fin conquista la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés. Es un libro lleno de acción y de momentos épicos, como el asedio a la ciudad de Jericó, cuyas murallas cayeron de forma milagrosa al son de las trompetas y los gritos de los israelitas, o la batalla contra los amorreos, en la que Josué ordenó al sol y a la luna que se quedaran inmóviles en el cielo para tener tiempo suficiente para masacrar a sus enemigos. En esta batalla en particular participó incluso Dios, que estuvo tirando piedras gigantes desde el cielo que mataron a más gente de la que murió por la espada. Te dejo aquí un versículo de Josué por si te dan ganas de leer más. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Así, sin compasión, algo habrían hecho las ovejas. Tauro, tú eres, según me cuentan, el signo de la sensualidad terrenal. Y por sorprendente que parezca, en la Biblia también hay un libro para ti. Se llama El Cantar de los Cantares. Tradicionalmente se le atribuye al rey Salomón por su fama como poeta y por su amor a las mujeres. Se cuenta que se casó con 700. Aunque entre tú y yo es más probable que el Cantar de los Cantares se trate de una colección de poemas escritos por distintos autores entre los siglos X al II antes de la era común. El libro habla de lo maravilloso que es estar enamorado y lo hace desde dos perspectivas, la de un hombre y la de una mujer. Los amantes disfrutan de su deseo mutuo y tangible porque en este poema, como pasa cuando uno está enamorado, el mundo se convierte por fin en algo real. El Cantar de los Cantares es un banquete para los sentidos. Aquí va una de mis partes favoritas, que es cuando la mujer describe a su amante. Su cabeza es oro fino, su cabellera es ondulada y negra como un cuervo. Sus ojos parecen palomas posadas junto a los canales de agua, bañadas en leche, montadas como joyas. Sus mejillas son como lechos de bálsamo, como cultivos de hierbas aromáticas. Sus labios son azucenas por las que fluye mirra. Pues a mí me parece precioso, ¿qué te voy a decir? Géminis es el signo de la inquietud, el ingenio y la contradicción. Estos tres adjetivos describen a la perfección el libro de Eclesiastés. Al igual que el Cantar de los Cantares, este libro tradicionalmente se le atribuye a Salomón, aunque en este caso pasamos de su faceta erótica a la faceta oscura y existencialista. El texto nos da pistas sobre su fecha de composición. Por un lado, aparecen algunos préstamos lingüísticos persas que lo sitúan no en la época de Salomón, que habría vivido en el siglo X antes de la era común, sino en la época imperial persa, unos cuantos siglos más tarde. Los temas del libro encajan también en este contexto intelectual. Pertenece a un contexto judío ya familiarizado con el pensamiento griego y quizás escuelas como el epicureísmo, el cinismo o el estoicismo. Esto es lo que hace de Eclesiastés uno de los libros más interesantes y al mismo tiempo más accesibles de toda la Biblia. Algunas de sus frases seguro que te suenan, por ejemplo, no hay nada nuevo bajo el sol, quien aumenta en conocimiento aumenta en dolor, o toda cosa tiene su momento, porque tal y como está escrito, hay tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de hablar y tiempo de callar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y al final, como el poeta descubre tras su exhaustiva búsqueda de placeres, todo es vanidad. La vida es efímera, la decadencia inevitable y no hay nada que merezca la pena. A mí uno de los pasajes que me dejan fría es este. Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo, ya fue en las edades que nos precedieron. No hay recuerdo de las generaciones pasadas, como tampoco lo habrá de los venideros en los que les sucederán. Y es que tiene razón, alguien algún día escribió estas palabras y no sabemos quién fue, su recuerdo se ha borrado para siempre. Y lo mismo podemos decir de todas las personas que han ido leyendo este libro durante los últimos 2000 años, todos muertos.
Y nosotros estamos aquí, al otro lado, mirando por esta ventana al pasado que nos ofrece Eclesiastés mientras se va transformando poco a poco en un espejo. Cáncer, no te preocupes que para ti tengo una lectura algo más animada. Se llama Lamentaciones. Este libro es especial porque resuena con muchas de tus cualidades. La sensibilidad, la memoria, el amor por el hogar. Sus breves páginas son pura poesía. Las Lamentaciones son en realidad 5 poemas distintos que lloran la caída de Jerusalén, la capital del reino de Judá, en el año 586 a.C. de la Era Común. Este tipo de literatura es conmovedora en extremo, como puedes imaginar, y era también una manera bastante extendida en Mesopotamia de procesar el duelo y el trauma que conlleva la destrucción de una ciudad. En el siglo XXI, antes de la Era Común, ya existían estos cantos, como por ejemplo las Lamentaciones por Ur, que al igual que las Lamentaciones bíblicas personifican a la ciudad como una madre que llora a sus hijos muertos. En el caso de las Lamentaciones bíblicas, la imagen que nos deja es bastante siniestra. Además de la catástrofe política y religiosa que significaba la caída de la capital de Judá, que al ser destruida por los babilonios dejó de existir como una nación independiente, los poemas nos meten de lleno en las calles y nos hacen testigos de la agonía de los que aún quedan en la ciudad. Lamentaciones 4, 9 y 10 dice: «Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Hambrientos se consumen por la falta de comida de los campos. Las manos de mujeres delicadas cuecen a sus propios hijos y se los comen mientras se derrumba la capital de mi pueblo». En este libro, Dios no tiene voz ni ofrece consuelo. Dios calla y observa, quizá desde los altos cielos, el horror abyecto de las alcantarillas humanas. Cuando pienso en el signo del león, no puedo evitar pensar que su libro perfecto es el libro de Daniel. En parte porque el profeta que da nombre a este libro sobrevivió a una noche en un foso lleno de leones hambrientos sin un solo rasguño, y en parte porque este libro nos sumerge de lleno en la realeza del Imperio Babilónico. Daniel es uno de los pocos libros del Antiguo Testamento con secciones escritas en un idioma distinto al hebreo. Aproximadamente la mitad de Daniel fue escrito en arameo, la lengua franca del Imperio persa. Además de esta división entre 2 idiomas, Daniel contiene también 2 géneros narrativos muy distintos. Los primeros capítulos contienen episodios ambientados en la corte babilónica, pero a partir del capítulo 7 empiezan 4 apocalipsis distintos que narran visiones y profecías sobre el fin de los tiempos. En el libro de Daniel aparecen algunas de las historias más icónicas de la Biblia, como por ejemplo la de la locura del rey Nabucodonosor, que durante 7 tiempos estuvo aislado de la sociedad, comiendo hierba del pasto y habitando con las bestias. Mi otra favorita es la de la mano fantasma, que durante un banquete del rey Belsasar escribe en la pared un mensaje misterioso cuando todos los presentes están muy afectados por el vino. El único capaz de interpretar el mensaje es Daniel, que advierte al rey de que su reinado está a punto de caer. Esa misma noche, los medos y los persas toman Babilonia y asesinan al rey. Virgo, quizá te estés preguntando si existe en la Biblia un libro tan perfeccionista, meticuloso y ligeramente irritante como tú. No te preocupes porque para ti tengo guardado el manual definitivo, el libro que convierte cualquier plan de lectura bíblica en un cementerio de buenas intenciones. Hablo del Levítico, y si alguna vez te has intentado leer la Biblia de principio a fin, es muy posible que te hayas detenido justo aquí, a pesar de que ocupa tan solo la 3ª posición dentro del canon. Pero hoy he venido a romper una lanza a favor del Levítico y a darte algunas claves por si algún día te da por leerlo. Para situarnos, al final del libro anterior, el Éxodo, Moisés ha construido en medio del campamento israelita una casa para Dios siguiendo las instrucciones que él mismo le ha dado. Las instrucciones eran detalladas, pero la casa en sí es bastante sencilla. Un gran patio exterior y en el interior 2 espacios, el Santo y el Santísimo. Este último era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. No lo digo en sentido figurado. Una vez acabada la construcción, Dios entró allí a vivir de manera literal, aunque a nuestros oídos modernos nos pueda parecer extraño. El libro de Levítico es en esencia una lista de normas de convivencia para asegurar que ahora que Dios estaba viviendo entre ellos, los israelitas fueran buenos compañeros de piso para Dios. Y una norma básica, como en toda casa, es limpiar lo que se ensucia. Ojo, no es que ensuciar sea malo, forma parte de la vida. Pero si eres un guarro que ensucias y ensucias, ensucias y nunca limpias, pues no te extraña quedarte solo. De manera similar, los israelitas estaban constantemente ensuciando la casa de Dios.
Esta suciedad no se debía necesariamente a fallos morales, sino que aparecía con el transcurso de la vida cotidiana. Cosas como parir, mantener relaciones, contraer ciertas enfermedades, generaba una cierta impureza que se acumulaba en el espacio y se adhería a él como una película. El detergente más poderoso para limpiar estas impurezas era la sangre. El objetivo del libro de Levítico es entonces detallar cómo hay que ofrecer sacrificios y qué tipo de sacrificio hay que hacer según la falta cometida. Uno de los capítulos más interesantes y misteriosos es el 16, donde se narra el ritual de Yom Kippur. Yom Kippur era como una especie de limpieza a fondo que se hacía una vez al año para limpiar aquellas faltas o aquellos pecados que durante el año habían pasado inadvertidos. Ese día era el único día del año en el que el sumo sacerdote podía entrar en el Santísimo, la habitación donde estaba Dios. Y lo tenía que hacer encendiendo incienso para no ver a Dios y así poder sobrevivir. Parte del ritual incluía enviar al desierto una cabra con los pecados de todos los israelitas cargados sobre su cabeza. La Biblia dice que esta cabra estaba reservada para Azazel. ¿Quién es Azazel? Pues buena pregunta, porque la Biblia no dice nada más sobre él. Si quieres que te cuente lo que dicen otros textos sobre quién puede ser Azazel, déjame una cabra en los comentarios. Libra la balanza también tiene su match perfecto en la Biblia. Igual que tú te esfuerzas en buscar la armonía, el equilibrio, la justicia, el libro de Proverbios también valora enormemente estas cualidades. El primer versículo del capítulo 11 dice que el Señor aborrece la balanza falsa, pero se deleita en la pesa exacta. El nombre de este libro ya nos da una pista sobre qué trata. Un proverbio es una sentencia breve que encapsula una enseñanza moral o práctica. El libro bíblico que lleva este nombre, compuesto por cientos de proverbios, se trata de una colección de máximas compilada a lo largo de los siglos, aunque igual que sucede con Eclesiastés o con el Cantar de los Cantares, la tradición lo atribuye al sabio rey Salomón. En Proverbios encontramos una de las figuras femeninas más interesantes de toda la Biblia, la sabiduría. En lugar de hablar de esta cualidad de Dios como un concepto abstracto, el escritor la viste con el rostro de una mujer que se pasea por las calles intentando despertar a los transeúntes de su estupidez. Esta personificación de la sabiduría no surge en el vacío. El antiguo Oriente Próximo está repleto de figuras femeninas asociadas a cualidades como el orden y la justicia. Por ejemplo, la diosa egipcia Maat, que al igual que la sabiduría de Proverbios también estuvo presente durante la creación. Y hablando de Egipto, hay otras partes de Proverbios que también tienen una conexión muy clara con textos egipcios. Los capítulos 22 y 23, por ejemplo, son muy similares al texto sapiencial egipcio La enseñanza de Amenémope. A ver, Escorpio, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. ¿Qué libro de la Biblia va a ser más intenso y misterioso que el Apocalipsis? También conocido como la Revelación de Juan, ya que el título Apocalipsis significa literalmente quitar el velo o revelar, este libro es el único Apocalipsis cristiano aceptado en el canon bíblico y fue un poco por los pelos. Ya desde los primeros siglos, muchos cristianos dudaron de su autoría y de su inspiración, y su canonicidad fue discutida durante mucho tiempo, especialmente en las iglesias orientales. Y los debates no acabaron en el siglo VI, cuando las iglesias orientales empezaron a aceptar Apocalipsis en su canon. Martín Lutero, el reformista protestante, llegó a decir en su prólogo al Apocalipsis de 1522 que no veía en este libro una proclamación clara de Cristo y que su espíritu no podía acomodarse a él, aunque nunca lo excluyó del canon. ¿De qué habla el libro de Revelación? Bueno, el libro de Revelación es ante todo una experiencia. Y a decir verdad también es bastante complicado de leer sin algún tipo de ayuda porque está cargadísimo de simbología. Algunos creen que se refiere a eventos todavía por suceder, pero si lo situamos en el contexto histórico se pueden ver referencias a lo que estaban viviendo los cristianos del primer siglo. Tensiones en las iglesias, persecuciones religiosas, opresión del Imperio Romano. El objetivo del escritor de Apocalipsis es animar a los fieles a mantenerse firmes, porque según explica de manera tan apoteósica, muy pronto Dios juzgaría a Roma y vencería definitivamente a las fuerzas del mal. Uno de los versículos más impactantes es el que escogió Bergman para darle título a una de las mejores películas de todos los tiempos. Och när lammet bröt det 7:e inseglet uppstod i himlen en tystnad som varade vid pass en halv timme. Och de 7 änglarna som hade de 7 basunerna
gjorde sig redo till att stöta i sina basuner. Sagitario es el signo de la expansión, del viaje, de la búsqueda de sentido. Y el libro de Hechos de los Apóstoles nos abre una ventana a la expansión del cristianismo durante el primer siglo. El relato empieza donde ha acabado el Evangelio de Lucas, que se cree que fue escrito por la misma persona. Abarca desde la ascensión de Jesús al cielo hasta la llegada de Pablo a Roma. Algunas de las historias de Hechos quizá ya te suenen, como el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego durante el Pentecostés, o la conversión del apóstol Pablo, hasta entonces enemigo de los cristianos, en el camino a Damasco. No sabemos en qué fuentes se basó Lucas para escribir su relato, pero se cree que fue una mezcla de tradiciones del primer siglo y de su propia imaginación. Esto se intuye porque uno de los personajes más prominentes del relato es Pablo, y lo que Hechos nos cuenta sobre Pablo choca bastante con lo que sabemos de él, escrito por él mismo en sus cartas. Uno de mis pasajes favoritos de Hechos es la visión que tiene Pedro cuando se abre la puerta de la salvación a los gentiles, es decir, a los no judíos. Te lo leo y me dices si no te parece visualmente súper potente. Estaba yo en oración en la ciudad de Jope y en éxtasis vi una visión. Una cosa así como un lienzo, atado por las 4 puntas, que bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí: de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. A Capricornio le voy a sugerir el libro de Nehemías. Si quieres un poco de contexto y la experiencia completa, también te podrías leer el libro inmediatamente anterior, Esdras, porque en los manuscritos más antiguos estos 2 libros suelen aparecer juntos, como si fueran una única composición. Nehemías empieza como una autobiografía de este personaje, que era el copero del rey de Persia, es decir, el que le servía el vino y el que lo probaba antes para ver que no hubiera alguna tentativa de envenenamiento. Este copero judío está viviendo en la ciudad de Susa casi 100 años después del decreto persa que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Desgraciadamente, a Nehemías le llegan noticias de que después de todo este tiempo, la muralla de la ciudad sigue en ruinas. Así que se arma de valor y le pide al rey que le deje volver a su tierra ancestral para así empezar un trabajo de transformación absoluto. Como él mismo narra en Nehemías 2:17, les dije, pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén, para que ya no seamos objeto de deshonra. Al igual que Capricornio, el signo de la ambición y la disciplina, la cabra zodiacal que asciende la montaña incansablemente, Nehemías emprende un proyecto colosal que lo llevaría a restaurar las murallas de Jerusalén, a pesar de la oposición de los pueblos vecinos, e implementa reformas legales, económicas y espirituales que impulsarían el periodo del Segundo Templo del judaísmo. Con un profundo sentido de la justicia social y dotados de gran originalidad y rebeldía, la lectura perfecta para Acuario es el libro de Amós. Amós, a pesar de ser un profeta, no venía de ningún gremio profético de los que ya existen en su época, sino que de profesión era pastor y punzador de higos silvestres en el reino de Judá. Este fruto, además, era considerado comida de pobres en Egipto y Palestina. De aquí viene la sensibilidad de Amós para con los menos afortunados, que se refleja en las duras acusaciones que levanta contra la nación de Israel. Este es un libro muy cortito y con una estructura muy simple, cuyo núcleo se escribió alrededor del año 750 antes de la Era Común. Después de condenar a las naciones vecinas como Moab o Siria, dando así a entender que su Dios es un Dios que juzga internacionalmente, Amós centra su denuncia en la clase próspera de Israel. Compara a las damas ricas de la capital con vacas gordas que oprimen y aplastan a los indigentes y le revela un oráculo de Yahvé. Como cuando uno huye del león y se topa con un oso, o al entrar en casa apoya una mano en la pared y le muerde una culebra, ¿no es tinieblas el día de Yahvé y no luz, lóbrego y sin claridad? Sucederá aquel día, oráculo del Señor Yahvé, que yo haré ponerse el sol a mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. Trocaré en duelo vuestra fiesta,
y en elegía todas vuestras canciones. Y ese día llegó. En 722, Israel fue conquistada por los asirios y todos sus habitantes fueron esparcidos por la tierra. Unos fueron llevados cautivos, otros descendieron al reino de Judá y otros se integraron con otros pueblos. Algunos ven en el cumplimiento de la profecía de Amós inspiración divina, y otros un agudo sentido de la situación vulnerable en la que Israel se encontraba. Igual que he escogido para Leo a Daniel por lo de los leones, hay también en la Biblia un pez muy famoso que se traga a cierto profeta para vomitarlo en tierra firme 3 días después. Del pez no sabemos el nombre, pero el profeta se llama Jonás, y al igual que Piscis es alguien con mucha sensibilidad y un profundo sentido de lo espiritual. Jonás, al igual que Amós, se encuentra en la sección de los 12 profetas, pero a diferencia de Amós, en este caso no estamos ante una colección de profecías, sino ante una historia, y esta es la historia de un profeta que por puro miedo quiso huir de un mandato divino de ir a pregonar juicio contra la ciudad asiria de Nínive. Jonás intenta huir yendo en dirección contraria, hacia lo que hoy en día sería Cádiz, pero tras una tormenta provocada por Dios en la que es lanzado al mar y devorado por un pez gigante, ve que no podemos huir de lo que el Altísimo pide de nosotros. Dios le da además otra lección, la de la importancia de ser compasivos. Jonás no estaba muy contento con que los asirios se hubieran arrepentido después de escuchar su mensaje. Cuando Jonás se apena por la muerte de una planta que le había estado dando sombra y que Dios había hecho crecer para él, Dios le dice: «Tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. ¿Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y una gran cantidad de animales?» Y con esto ya tendríamos el libro perfecto para cada uno de los signos, así que léete el tuyo, dime si crees que he acertado y nos vemos en el próximo vídeo.